Muy buenas tardes, estimada profesora Máster Tatiana Zamora Badilla. Es un gusto poderles presentar nuestro trabajo de investigación que realizamos durante este cuatrimestre intermedio, titulado Principales factores psicológicos asociados al manejo del estrés académico en estudiantes de sexto grado en una escuela zona rural y una escuela en zona urbana. Las personas que trabajamos en este proyecto fuimos Cinia Araya Gamboa, Mariela Arias González, Stephanie Barrantes Carrillo, Paola Alvarado Ordóñez y mi persona Leticia Aguiluz Milla. Vamos a presentar los diferentes temas que tenemos para explicar este proyecto que realizamos. En primer lugar, la justificación, que sin duda alguna el estrés académico es un tema muy importante en la actualidad y es un fenómeno mundial que se está estudiando en todos los países, en todos los niveles educativos, aunque hay un fuerte énfasis a nivel universitario. Respecto a Costa Rica, pues no encontramos muchísimo todavía tema desarrollado sobre estrés académico, igual que a nivel mundial vemos más referencias o investigaciones en el ámbito universitario. No obstante, es sumamente importante abordar este tema, ya que las poblaciones estudiantiles, ya sean niños o jóvenes, están sufriendo de estrés académico. Por otro lado, es importante también hacer referencia a lo que se puede encontrar en una zona rural y en una zona urbana, en concreto en nuestro país, y cómo ya igualmente se va a desarrollar un poco más cuando se presente el marco teórico para poder comprender la relevancia del tema en cualquiera de los dos contextos. Y por otro lado, la justificación más relevante, sin duda alguna, es que sí existe una gran carencia de estudios relacionados a lo que viven los estudiantes de educación primaria en nuestro país y en este caso concreto respecto a estudiantes de sexto año a nivel nacional en cualquiera de los ámbitos, ya sea rural o urbano. Y pues a continuación vamos a continuar con los objetivos y todos estos temas también se van a desarrollar un poco más en el marco teórico. Vamos a continuar con los objetivos. Tenemos como objetivo general analizar los principales factores psicológicos que están asociados al manejo del estrés académico en estudiantes de sexto grado de una escuela ubicada en zona rural y de una escuela ubicada en una zona urbana. Como objetivos específicos tenemos primero identificar los factores psicológicos predominantes que inciden en el manejo del estrés académico en estudiantes de sexto grado en ambos contextos educativos. También tenemos describir los patrones comunes y las diferencias en el manejo del estrés académico entre los estudiantes de sexto grado de la zona rural y la zona urbana, a partir de los factores psicológicos identificados. Otro objetivo sería proponer una guía de estrategias para enfrentar el estrés académico dirigidos hacia los estudiantes de sexto grado de la zona rural y de la zona urbana. A continuación, vamos a hacer referencia a los principales títulos abordados en el marco teórico. Encontramos 5 grandes temas principales. En primer lugar, tenemos los antecedentes de investigación. En la revisión bibliográfica, bueno, previamente de indicar que el marco teórico pues va todo ese sustento académico basado en investigaciones y desarrollo de académicos que aportan material relevante para poder sustentar, en este caso, una investigación. Son investigadores y académicos que han abordado el tema, si no de manera similar, pero puede ser con algunas variantes, pero que vienen a sustentar teóricamente pues todo lo que se va a plantear. En este primer momento, entonces, vemos cuáles serían algunos antecedentes teóricos importantes para poder justificar nuestro proyecto. Y precisamente en esta revisión que hicimos encontramos una gran carencia de investigación al respecto
que va a permitirnos indicar que sí es relevante continuar investigando respecto al estrés académico en estudiantes, no solamente sexto año, sino educación primaria. Primero, entonces, también encontramos que a nivel de país se realizó una investigación en la zona de San Carlos con docentes de colegio, en donde se encontró, ¿verdad?, el factor de estrés académico en estos profesionales, ¿verdad?, con unos resultados muy importantes. Si bien no aborda el tema de los estudiantes, sí podemos indicar que si hacemos un poquito de proyección, podríamos encontrar que los estudiantes han de tener algún tipo de estrés académico dado el alto estrés que se encontró en los docentes. Aunque claro, eso sería un área de investigación para poder considerar oportuno ¿verdad?, decir una conclusión en ese sentido. Por otro lado, se realizó un estudio de estrés académico en los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Heredia, una investigación que realizó la Universidad Nacional, y esos son como los dos principales antecedentes que encontramos respecto a colegio, a primaria, relacionado al estrés académico en nuestro país. También en España, Valiente, Suárez y Martínez realizaron una investigación que sí estaba orientada directamente a estudiantes de 10 y 12 años, y ahí se encontró una relación importante entre estrés académico y rendimiento escolar. Por otro lado, también tenemos los datos del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024, en donde señala que tanto en Latinoamérica y como Caribe hay una gran disparidad de las ofertas académicas en los diferentes contextos de la región, y además, pues que también dentro de cada uno de los países se encuentran diferencias bastante importantes en cuanto a las posibilidades y calidad de educación, que sin duda alguna debe tener una repercusión importante, perdón, en el estrés académico. Respecto al siguiente tema, relacionado al desarrollo de las bases teóricas en sexto grado de comparación rural y urbano, encontramos que a partir del informe de Estado de la Educación 2023 y pues en el momento que se realizó este marco teórico era el último informe de Estado de la Educación, cuando cerca de julio, agosto, principios de agosto, aunque el último informe de Estado de la Educación sale en 2025, pero en el 2023 y el 2025 todavía lo aborda, indica una gran diferencia entre lo que es la educación a nivel rural y educación a nivel urbano, principalmente aquellos centros educativos que se encuentran en el gran área metropolitana. Y esto, sin duda alguna, pues va a repercutir en cómo los estudiantes manejan sus procesos educativos, con qué recursos materiales y recursos también a nivel psicopedagógico, etcétera, pueden contar en uno u otro contexto. Y sin duda alguna eso va a tener una gran repercusión también en el tema de estrés académico. Y concretamente, ¿qué es estrés académico? Es el otro punto muy importante que vamos a abordar o se ha abordado en esta investigación. El estrés académico tiene que ver con la respuesta que el ser humano realiza a nivel psicológico, emocional y fisiológico ante una situación que considera que desborda sus posibilidades para hacerle frente. En este caso, podemos decir que el estrés académico es generado por sobrecargas académicas, creer que no se cuenta con el tiempo suficiente, presiones por resultados en evaluaciones, la competitividad, posibilidades de poder continuar con estudios, etcétera. Dentro de estas respuestas del estrés que realiza el ser humano a nivel fisiológico, encontraríamos el cansancio, el insomnio, los dolores de cabeza, tensión muscular principalmente. A nivel emocional, la ansiedad, la frustración, irritabilidad y la desmotivación. Y a nivel cognitivo se encuentra, por ejemplo, el bloqueo. Respecto al impacto del estrés académico en el desarrollo socioeconómico y rendimiento escolar, es importante indicar que ya los diferentes informes de estado de la educación con los que contamos han indicado y también tenemos evidencias, por ejemplo, por investigaciones realizadas por la OCDE,
que el contexto socioeconómico y cultural de los estudiantes tiene un fuerte impacto en las posibilidades de desarrollos académicos y también entre más recursos económicos y riqueza cultural cuente un estudiante, se facilita más su desempeño académico. Entonces, sin duda alguna, la carencia de ciertas posibilidades de realización va a repercutir en que las personas puedan mostrar más estrés académico que los que no. Por otro lado, ya el sistema educativo costarricense, el manejo del estrés académico en contextos rurales y urbanos, podemos indicar también que hay aspectos sumamente relevantes, por ejemplo, que se sabe que en las zonas rurales se van a encontrar fortalezas y también se van a encontrar algunas debilidades y en el sistema o en el medio urbano también. Por ejemplo, en el sistema urbano vamos a encontrar que las personas tienen más acceso a la educación, entre comillas, calidad educativa, tienen acceso a la tecnología, más posibilidades de acceso a Internet, más apoyos a nivel psicoeducativo, etcétera. Sin embargo, estudiantes de nivel urbano se encuentra que tienen más presiones económicas, más presión por parte de las familias para que logren el éxito, para que puedan, por ejemplo, estudiantes de sexto año lograr ingresar a colegios técnicos, bilingües o científicos que requieren un cierto rendimiento académico para poder ingresar y la presión es mayor. En cuanto a los estudiantes de zona rural, pues ya se sabe que tienen menos acceso a la tecnología, al Internet, a recursos didácticos, pero cuentan con fortalezas como que hay más, la familia está más presente, más apoyo por parte de los docentes, viven en ambientes más naturales, lo que les permite tener más contacto con la naturaleza y tener otras actividades más al aire libre, al exterior, que por ejemplo estudiantes en contextos urbanos que tal vez en muchas ocasiones ni siquiera tienen posibilidad de accesos a parques o lugares de recreación que puedan ir de forma segura. En cuanto al marco metodológico, vamos a indicar los siguientes temas también. Respecto al enfoque de la investigación, tenemos en primer lugar que es una investigación de carácter mixto, porque tiene el componente cuantitativo y el componente o el enfoque cualitativo. Cuantitativo porque se aplicó una encuesta a estudiantes de sexto año con 12 ítems y cualitativa por la entrevista realizada semiestructurada a cada uno de los docentes de los dos grupos con los que se trabajó. Respecto al tipo de investigación, tenemos que es de tipo descriptiva porque se van a analizar o a revisar los principales factores psicológicos que se presentan en los estudiantes y los resultados se han sido presentados de forma narrativa, cuantitativa y apoyada por medios de gráficos. Y esto pues va a permitir o nos ha permitido una visión precisa de esa situación actual respecto a las dos escuelas con las que se trabajó. Respecto al diseño de investigación, tenemos que ¿verdad? Se refiere al procedimiento metodológico que se utilizó. En este caso fue un diseño no experimental y transversal. No experimental es porque, aunque encontramos variables, no fueron manipuladas y también porque se observaron en el contexto y hubo una observación directa de la respuesta por parte tanto de estudiantes como de los docentes y es transversal porque se hizo en un determinado tiempo. La escuela urbana, a los estudiantes de la escuela urbana se aplicó la encuesta el 11 de septiembre de 2025 y los estudiantes de la escuela rural se les aplicó el 13 de septiembre del 2025. Respecto a la población y muestra, tenemos una población finita de 51 estudiantes con 32 estudiantes de colegio de la escuela urbana y 19 estudiantes de la escuela rural. Y para realizar la muestra o tomar la muestra se realizó o se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. En este caso se trabajó con 15 estudiantes de cada una de las instituciones.
Estos centros educativos fueron la Escuela Pueblo Civil de Siquirres en Limón, para la escuela rural, y la escuela urbana fue la Escuela Niño Jesús de Praga, que se encuentra en Barrio Cuba. De hecho, colinda con la compañía Numar y es una zona también industrial importante de San José. Podemos también entonces decir que en cuanto a la entrevista que se realizó a los docentes, fueron a 2 docentes, uno al docente guía de cada uno de los grupos que se trabajó. En cuanto a las fuentes, se trabajaron, las fuentes primarias fueron la encuesta que se aplicó a cada una de las instituciones y la entrevista con 2 preguntas de semiestructuradas para los docentes. En cuanto a las fuentes secundarias, encontramos las investigaciones que se revisaron para realizar el marco teórico y la indagación previa, también artículos académicos bastantes que se utilizaron, libros y otros informes. Por ejemplo, informes de gobierno, se utilizó mucho el Estado Informe de la Educación del año 2023. Dentro también de las fuentes terciarias tenemos enciclopedias, diccionarios que fueron muy importantes para la definición de estrés académico, de cada uno de los estresores, poder plantear las variables, etcétera. En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizaron, pues ya se ha estado indicando que fue una encuesta con 12 preguntas que respondieron los estudiantes de cada una de las instituciones y la entrevista que se realizó a cada uno de los docentes. Por razones que se indicaron en el trabajo, no se pudo realizar el proceso formal de validación de los instrumentos, pero sabemos y somos conscientes de la importancia y relevancia de un proceso como eso a la hora de aplicar instrumentos. Finalmente, en cuanto a las consideraciones éticas, se tuvieron el consentimiento y aprobación por parte de cada uno de los directores, directora de ambas escuelas, de los docentes a cargo, estudiantes y familias encargadas de los mismos. A continuación, vamos a continuar, estimada profesora con los y resultados. compañeras. Bueno, aquí vamos a estar en la parte de los resultados que obtuvimos sobre la encuesta que hicimos en 2 centros educativos, en 2 instituciones, en zona rural y zona urbana. Aquí vamos a abarcar todo lo que es diferencias y un poco de ver los estrés académico de los chicos, de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, los siguientes resultados arrojan datos muy concisos sobre cómo los estudiantes manejan ciertas situaciones y cómo afecta su nivel de estrés académico. Presentamos varios gráficos en donde se podrá analizar la diferencia que existe entre el área rural y el área urbana, siendo también un entorno un factor influyente para los estudiantes, y la manera en los que ellos ven la carga académica. Les voy a compartir pantalla para ver lo que es los gráficos. Aquí están los resultados de los gráficos que hemos hecho. Bueno, en este gráfico 1, ¿verdad? Donde dice que el estudiante se siente nervioso cuando hay exámenes, dice que existe más nerviosismo en la zona urbana que en la zona rural. En la zona rural no genera tanto nerviosismo, ¿verdad? Vamos a agrandar un poco esto, a ver, un poquito más. En este otro ítem dice que si al estudiante le preocupa no alcanzar las calificaciones que espera, ¿verdad? En este gráfico nos damos cuenta y vemos que los estudiantes tienen la misma preocupación, aunque estén en diferentes zonas. Ellos sí tienen la preocupación, ¿verdad?, sobre sus calificaciones. Para ellos esto es algo muy importante. En este siguiente ítem dice
que si los estudiantes evitan participar por miedo a equivocarse y puedan ser alguna equivocación o algún tipo de situación como esta. Dice que los estudiantes tienen que en ambas escuelas los estudiantes se reprimen por temor a equivocarse, porque estamos hablando casi del 50% de los estudiantes, ¿verdad? Que ellos tienen esa preocupación, ese temor, ¿verdad? A tener algún tipo de equivocación al poder participar en clase. Este otro ítem dice que si los estudiantes a veces se preocupan, ¿verdad? Se preocupan por el olvido de materiales, entrega de trabajos fuera de tiempo y demás. Dice que en la zona urbana tienen a ser más despreocupados, ¿verdad? Con los trabajos o más descuidados con los trabajos y materiales. En este siguiente ítem dice, se le pregunta a los estudiantes que si tienen demasiadas tareas o excesivas tareas para el tiempo disponible que ellos tienen. Y ellos dicen que en la zona rural se sienten menos preocupados, tienen menos presión, ¿verdad? Aquí podemos ver en el gráfico de la zona urbana, donde ellos se preocupan. El gráfico está un poco compartido. Sin embargo, acá en la zona rural se intensifica, se ve, se enmarca donde los chicos están menos preocupados, ¿verdad? Donde ellos creen que sí tienen su tiempo para realizar sus obligaciones. Este segundo ítem dice, le preguntamos a los estudiantes si cuando ellos estudian les cuesta concentrarse mientras están preocupados, ¿verdad? Mientras siguen teniendo más tareas, más deberes, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que los estudiantes de la zona urbana son más y se preocupan, o sea, son más concentrados, se concentran más y están menos preocupados por estudiar. O sea, ellos tienen un nivel de concentración mayor que los de la zona rural, perdón. Este siguiente ítem dice que le preguntamos a los chicos que cómo manejan ellos el estrés escolar, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ellos manejando las tareas, las obligaciones, los ejercicios, ¿verdad? Entonces dice que en la zona rural manejan mejor el estrés académico. En la zona rural ellos pueden manejar lo que es el estrés académico y poder manejarlo de una manera en que ellos pueden, por decirlo así, seguir realizándolas sin tener un nivel de estrés alto. Luego en este otro ítem dice que si ellos reconocen sus logros, ¿verdad? Ellos reconocen sus logros en cómo ellos cuando hacen las cosas bien, ellos demuestran y se sienten orgullosos, ¿verdad? De ellos. Entonces dice que en la zona rural se nota más la seguridad para reconocer sus logros. En la zona rural, ellos reconocen más sus logros, pueden tener más reconocimiento a pequeños o grandes logros, ellos siempre se los van a reconocer, ¿verdad? Luego en este siguiente ítem dice que antes de un examen me da miedo reprobar aunque haya estudiado. Bueno, aquí en este ítem, a la hora de los exámenes, existe mayor preocupación en la zona urbana. Ellos tienen más preocupación porque me imagino que ellos tienen un nivel de exigencia, ¿verdad? De exigencia, ya que están en una zona urbana, perdón. Entonces, ellos se exigen y por eso se sienten un poco más allegados a la situación. En este siguiente ítem dice,
Cuando tengo mucho estrés escolar, siento cansancio o molestias físicas como dolor de cabeza, estómago e insomnio. Aquí se demuestra, ¿verdad? Aquí se demuestra que le afecta más el estrés a los estudiantes de la zona urbana. O sea, ellos sí sienten malestares físicos, ellos sí se sienten mal físicamente, ellos pueden tener dolores de cabeza, pueden tener insomnio, ¿verdad? A la hora de tener mucho estrés escolar, mucha recarga académica, ¿verdad? En este siguiente ítem dice, el apoyo de mis docentes me ayuda a sentir menos estrés. Bueno, siendo yo una de las encuestadoras de los estudiantes, pude notar que en la zona rural hubo mucho positivismo abarcando el docente. El docente parece que les da mucha motivación, les ayuda mucho a manejar el estrés académico. Se nota y se enmarca mucho que el docente ayuda al estudiante. Acá en lo que es la zona urbana, ¿verdad? Se ve un poco más baja. Me imagino que debe de ser porque ellos se enfocan en lo que es académicamente, ayudarle al estudiante, no pueden abarcar algunos puntos, ¿verdad? Para que ellos vayan teniendo un buen nivel académico. Sin embargo, no les pueden, por decirlo así, ayudar en exactitud lo que es el estrés académico. En este siguiente ítems dice, cuando hay varias evaluaciones juntas, siento más presión de lo normal. Bueno, en cualquiera de las dos escuelas se nota cómo las evaluaciones en un corto tiempo o en un corto periodo son detonantes del estrés académico. Quiere decir que los estudiantes, al tener 2 o más evaluaciones en un horario escolar de 4 o 5 horas, ellos sí pueden tener mucho estrés académico. Entonces, bueno, estas serían los resultados de las encuestas. Aquí damos a conocer, ¿verdad?, las grandes y pequeñas diferencias que hay en una zona urbana y en una zona rural, dejando muy marcado uno que otro ítem relevante. Me llamó mucho la atención lo que fue este ítem sobre los docentes, ¿verdad? A mí me dio mucha curiosidad porque uno espera que en una zona rural pueda el docente dar ese nivel de apoyo, ¿verdad? De apoyo. Entonces, para mí siento que fue de gran, se pudo explorar, se pudo revelar muchos de las problemáticas o justificaciones, ¿verdad?, que tienen los estudiantes en este momento. Muchas gracias por la atención y este sería la parte de lo que es los resultados de las encuestas. Muchas gracias. Después de analizar los resultados obtenidos y contrastarlos con los objetivos propuestos, se logró identificar los factores psicológicos más influyentes en el manejo del estrés académico de los estudiantes de sexto grado, tanto en contextos rurales como urbanos. Tenemos el objetivo general, el objetivo número 1, objetivo 2 y el objetivo 3. El estrés académico está presente tanto en las zonas rurales como urbanas
aunque con causas y manifestaciones distintas. En la zona urbana predomina la presión por el rendimiento y las calificaciones. En la zona rural influyen más los factores familiares y socioeconómicos. Los principales factores psicológicos asociados al estrés académico fueron la ansiedad, el miedo al fracaso y la sobrecarga de tareas, los cuales afectan la motivación, la concentración y el bienestar emocional de los estudiantes. El apoyo docente y familiar es de suma importancia. Es uno de los puntos que hemos estado analizando en esta investigación. La importancia del apoyo de los docentes y también de la familia. Así, esto sería como un amortiguador para el estrés de los estudiantes, el apoyo. La empatía del profesor y la comprensión del entorno familiar. Puntos muy importantes que fortalecen la autoconfianza y la seguridad emocional de cada estudiante. El apoyo docente, la educación emocional y las estrategias de afrontamiento son herramientas esenciales para fomentar la resiliencia y el equilibrio entre el aprendizaje y la salud mental de estos jóvenes. La detección temprana y el acompañamiento psicológico escolar son fundamentales para prevenir consecuencias académicas y emocionales a largo plazo. En síntesis, el estrés académico no se elimina, se gestiona. Detrás de cada nota hay un niño que siente, se esfuerza y busca aprobación. Este estudio nos recuerda que educar no es solo enseñar contenidos, también es cuidar el alma y las emociones de cada uno de los estudiantes. Vamos a continuar con las futuras líneas de investigación. Este apartado nace a partir de los resultados y las conclusiones que se obtuvieron en el estudio sobre el estrés escolar en los estudiantes de sexto año, tanto en la escuela urbana como rural. El análisis comparativo entre ambas permitió identificar puntos en común, pero también diferencias significativas en la manera en que los estudiantes viven y en la manera en cómo ellos enfrentan el estrés académico. A partir de estos hallazgos surge la necesidad de continuar investigando el tema desde nuevas perspectivas con el propósito de mejorar las dinámicas educativas y promover el bienestar escolar. El objetivo de esta propuesta, el objetivo principal, es orientar a nuevas instituciones a que profundicen en el fenómeno del estrés académico, especialmente en el nivel de educación primaria y con énfasis en el sexto año. Luego está la parte de los objetivos específicos, que serían, número 1, explorar las diferencias en la forma en que los niños y las niñas experimentan el estrés académico, analizar el papel del docente y las estrategias pedagógicas que pueden mediar positiva o negativamente en el estrés escolar y evaluar la influencia de los factores familiares y comunitarios. Tenemos 3 acciones concretas como futuras líneas de investigación. Número 1, las diferencias de género. Número 2, el rol docente y las estrategias de apoyo. Y número 3, influencia familiar y comunitaria. En la número 1, que son las diferencias de género, se puede profundizar en cómo varía la percepción y el afrontamiento del estrés entre niños y niñas y qué repercusiones tiene esto en su rendimiento académico y su bienestar emocional.
La número 2, que sería el rol docente y las estrategias de apoyo, se podría indagar de qué manera las prácticas pedagógicas, la empatía y el acompañamiento del docente pueden convertirse en factores protectores o, por el contrario, en detonantes del estrés escolar. Y la número 3, que sería la influencia familiar y comunitaria, se podrían realizar estudios que integren la participación de las familias y las comunidades educativas para así poder identificar cómo son sus hábitos, sus valores y apoyos y cómo influyen en la gestión del estrés académico. Esta propuesta no pretende cerrar el tema, sino abrir nuevas puertas al conocimiento para que podamos comprender el estrés académico desde una mirada integral que contemple la escuela, la familia y la comunidad, y permitirá fortalecer la salud emocional de los estudiantes y crear entornos educativos más humanos, empáticos y resilientes. Porque el bienestar escolar no es solo un objetivo académico, es una semilla que determina el futuro emocional y social de toda una generación. Bueno, con esto queremos dar por concluida la presentación, agradecer a cada una de las compañeras que fueron parte de todo este proyecto, de este trabajo, y también agradecer a la profesora Tatiana Zamora Badilla por el acompañamiento recibido durante todo este proceso, y también agradecerle a Dios por habernos permitido llegar hasta acá. Muchas gracias.